Hoy empezamos fisiopatología respiratoria. Y cuando hablamos de fisiopatología respiratoria, no solamente nos concentramos en el pulmón como órgano intercambiador de gases que generen de forma bastante repetitiva otras funciones más. En la mañana vimos cómo el derecho auricular pulmonar favorece la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, una de las funciones que tiene, no solamente de protección, no solamente de promoción, no solamente de ese intercambio gaseoso, regulación del volumen sanguíneo y del flujo que existe dentro de otros tejidos más. Entonces, el hecho de que el pulmón cumple una función tan importante como es oxigenar la sangre de forma general y tratar de bajar las concentraciones de dióxido de carbono, a veces se ve explicado no porque algo esté ocurriendo específicamente, sino que son las estructuras que lo rodean a nivel de la caja torácica los que podrían perjudicar esta labor que continuamente ellos van haciendo. Ahora, dentro de la caja torácica nosotros establecemos las estructuras óseas, cartilaginosa, organas, piezas, las subductores, etc. Pero existe otro componente que está íntimamente ligado con las neuronas que van a buscar potencia y en cierta manera darle elasticidad con el fin de que se pueda llenar adecuadamente de aire y luego en un fenómeno bastante pasivo involucrar la expulsión de este. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo esas membranas en algún momento se puedan ver perjudicadas en su labor regular y llevar de forma secundaria a que el pulmón no trabaje en forma sostenida, en lo que concierne a la principal función que nosotros conocemos que es el intercambio gaseoso. Esta es una paciente joven, va a emergencia del hospital Hipólito Unanue, donde tratamos este caso. Eso siempre lo repito porque para mí es muy relevante. 10 días de enfermedad. La paciente viene arrastrando uno de los síntomas respiratorios que más frecuentemente vemos, la tos. Viene con tos, pero viene con fiebre. Astenia, está desganada, dinámica, no tiene deseos de hacer gran actividad, prácticamente está inmóvil en casa y no se está desarrollando como comúnmente lo hace. Cuando uno la examina, encuentra que está ansiosa, encuentra que su presión está aceptable, encuentra que la frecuencia cardíaca es ligeramente elevada, su frecuencia respiratoria también algo incrementada. Cuando hablamos de frecuencia respiratoria, más o menos nos concentramos entre 12 y 16 por minuto. Entonces está algo incrementada. Satura 91%. Recuerden que la saturación parcial de oxígeno es una valoración indirecta de cómo estaría en ese momento estando el equilibrio en lo que es la concentración de oxígeno en sangre. Sabemos nosotros por fisiología que la concentración mínima de la saturación aceptable para mantener la oferta de oxígeno suficiente, siempre cuando la boca esté adecuadamente elaborando en lo que es la perfusión, es el 90%. Bueno, cuando uno examina pulmones, encuentra que en el lado derecho el pasaje de aire no se transmite bien. Como que algo estuviera perjudicando esa transmisión que normalmente nosotros cuando hagamos semiología vamos a tener que percibir. Algo está pasando en el emisoras derecho. Como parte de los estudios de apoyo diagnóstico, por ejemplo, quitando un poquito lo que estamos viviendo en el Seguro Social, me dicen en la mañana tienes que venir rápido porque estamos haciendo una auditoría de caso clínico y en la auditoría de caso clínico me dicen los médicos no saben hacer historia clínica. Entonces estamos mal porque de los dos pilares que tenemos en lo que es confección diagnóstica, el más importante es la recopilación de la historia de la enfermedad. ¿Qué le pasó al paciente? ¿Desde cuándo está mal? ¿Qué síntomas fueron apareciendo? ¿Cuáles fueron acompañando? ¿Qué tratamiento recibió? ¿Mejoró o no mejoró? Algún tipo de hecho que haya sucedido durante la evolución de la enfermedad. Y el segundo pilar importante en la evaluación diagnóstico es el examen físico. Con ambos es que yo recién puedo establecer un diagnóstico presuntivo. A veces el diagnóstico es tan certero que basta con el examen, la historia de enfermedad para que yo diga mi paciente tiene esta entidad. Pero en otras ocasiones necesitamos apoyo diagnóstico. Algunas veces de laboratorio, otras veces de imágenes, que me ayuden a definir lo que estoy sospechando, efectivamente se van a comprobar con ese estudio adicional o no. En el caso de esta paciente que viene con sintomatología respiratoria, en donde el pasaje de aire en el emisoras derecho no es buena, le piden una placa de tórax. Estudio que convencionalmente a nivel de la esfera respiratoria casi siempre va acompañado. Todo paciente respiratorio va con una placa de tórax. Es el examen básico que nosotros vamos a hacer. En este escenario vemos una placa de tórax de otro paciente, de otra mujer. ¿Por qué es importante detallar que es mujer? Cuando hablamos radiografía, la semiología nuevamente, tenemos que tener lo normal para poder reconocer lo anormal. Pues cuando uno toma una placa de tórax, normalmente una persona consciente que colabora con el estudio, da la espalda al haz de rayos X. Se está mirando a la plancha donde se va a graficar esta imagen.
y el haz de rayos X atraviesa completamente a la persona. Por tanto, la imagen es una superposición de todas las estructuras que va a atravesar. ¿Ok? Bien, en la mujer particularmente nosotros casi siempre vemos una sombra, que es esta de acá, que corresponde a las mamas. Podemos decir, esa es una mujer. Cuestión que en el varón no esperaríamos encontrar, pero algunos varones parecen un poco más. Vamos a decir que el 100% no la tiene. Pero el hecho de encontrar esta sombra aquí, ya me establece de qué se ríe usted. ¿Me causa gracia? Me paso acá su niño. Nos vamos de frente a la clase. Vamos de frente. No quiero ser aburrido tampoco yo. Si está aburrido, nos vamos de frente. Pasamos por. El caso es importante para entender. Ir de la mano con un caso clínico me debe entender mejor. A veces la teoría es muy tediosa, pero como ustedes quieren más teoría, vamos a la teoría de frente. ¿Ya? Entonces vamos de frente al derrame pleural. Entonces todos nosotros tenemos un sistema de protección de los pulmones. Lógicamente ellos cumplen una función importante, pero sabemos que por el tipo de tejido que tienen, están expuestos a una serie de traumatismos continuos, por lo cual la caja torácica tiene que buscarles protección. Entonces parte de la protección y también del cumplimiento de la función respiratoria, que es llenarse de aire y no expulsarlos, corresponde a las pleuras. La caja torácica, por tanto, para nosotros constituye una barrera, un componente que aísla los pulmones de lo que ocurre en la periferia. Tiene un componente osteocartilaginoso, componente membranoso, muscular, celular subcutáneo, piel, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de inervaciones que van a corresponderse con lo que es la función gráfica que nosotros tenemos a nivel de los músculos intercostales. Por tanto, una lesión nerviosa, por ejemplo, por un traumatismo, una lesión en la fibra nerviosa donde ésta se ha desmielinizado, o una lesión de repente post-quemadura, en donde la quemadura evita que haya elasticidad suficiente y por tanto no haber ampliación cada vez que el paciente tome aire, conlleva fenómenos restrictivos, no le permiten llenarse de aire. Eso vamos a ver en la siguiente clase. O el hecho vascular, que en el cerebro de un trauma puede verse severamente lesionado y llevar a pérdidas importantes de sangre. Eso también es perjudicial para el paciente. Internamente tenemos estas dos membranas, una que está íntimamente adherida al pulmón, que se reconoce como la pleura visceral, porque está en íntimo contacto con el pulmón. Hace un repliegue y se continúa tapizando toda la superficie externa, pegada a la caja torácica en sí, al aparato osteocartilaginoso muscular que va a rodear el pulmón, que constituye la pleura parietal. Esta pleura va rodeando no solamente a las estructuras pulmonares, sino también las que se encuentran a nivel del mediastino, correspondientes tanto al corazón como a los grandes vasos. Eso constituye la pleura. Perdón. ¿Qué de relevante rescatamos en la pleura? Que está tapizada en ambas superficies hacia el espacio pleural por un conjunto de células conocidas como células mesoteliales. Y debajo de las células mesoteliales hay un tejido sostén, que es el tejido conectivo. 5 capas en general constituyen estas células mesoteliales. Desde la etapa embrionaria nosotros conocemos 3 cavidades, pleural, pericárdica y peritoneal, que no están internalizadas aún, están en la cavidad celómica, formando un todo, pero conforme va desarrollándose el embrión, vamos a ver que estas estructuras se van a internalizar. Vemos aquí cómo la cavidad, la caja torácica está rodeando al componente mediastinal, donde está el corazón y los grandes vasos, lo mismo que la cavidad peritoneal. ¿Por qué es importante saber que existe un origen común? Porque aún después de que se completó el desarrollo, existen ciertas comunicaciones entre el componente que rodea el corazón, el espacio pericárdico, con el espacio pleural y el espacio peritoneal. Vale decir, si en algún momento hubiera alguna acumulación de algún componente líquido en alguna de estas cavidades, podría transmitirse por esas comunicaciones ese volumen de líquido en exceso. Por eso, en algunos escenarios, una condición abdominal puede verse reflejada también con un componente de daño pleural o también a nivel pericárdico, ¿no? Por este origen a nivel embrionario. Solamente para ver cómo va evolucionando y en algún momento, una vez internalizado, esas comunicaciones se mantienen. Especialmente la parte cardíaca ocupa un gran componente del espacio anatómico que lleva el desarrollo ya maduro de esas estructuras, pero al final de cuentas, ese pulmón también va a buscar su propio espacio, como vemos acá, el componente pleural, para poder también garantizar la performance pulmonar que se va a necesitar cuando este nuevo ser vaya a nacer. Importante la parte vascular,
las estructuras íntimamente relacionadas al corazón y grandes vasos, y las estructuras óseas que ya detallamos anteriormente. Bueno, ¿qué características importantes debemos recordar en relación a esa cavidad virtual que se genera entre las dos membranas, entre la membrana visceral y la parietal? Existe una pequeña cantidad de líquido, existe una presión que, para hacerlo representativo, tiene un valor suficientemente negativo, menos 5, menos 7 centímetros de agua. Esa pequeña cantidad de líquido, que es escasa en realidad, 0.1, 0.2 mililitros de peso, busca transmitir las fuerzas transpleurales y permitir un acoplamiento entre un pulmón que está rodeado de la caja torácica al momento que se llena de aire, junto con esa misma caja, y luego permitir su rotación elástica. Busca garantizar ese ingreso y salida de aire. Si insertáramos un endoscopio hacia el espacio pleural, podríamos definir cómo están determinadas esas membranas. Una en íntimo contacto con el pulmón es la pleura visceral, esta de aquí. Es delgada, es transparente y cubre el pulmón. Extremadamente adherida al mismo y tiene una importante cantidad de fibras elásticas. Y eso es necesario, porque este pulmón es el que en algún momento se va a llenar de aire. Por tanto, tiene que tener la capacidad de poder ser complaciente, como un globo, que es elástico, complaciente para poder recibir un volumen de aire determinado. Y a la par, gracias a esta elasticidad, permitir también que pueda eliminarse el volumen de aire ya por mecanismos pasivos. La otra membrana, que es la que está aquí pegada a la caja torácica donde vemos las costillas, corresponde a la pleura parietal, con algunas diferencias, ¿ya? Cubre internamente la caja torácica, está más adherida que lo que se encuentra en la pleura visceral. Forma ya una capa fibrosa. Si uno intentara despegarla, tendría prácticamente que desprenderla, con muchas de las estructuras que están adheridas al componente óseo y muscular, a diferencia de lo que ocurre a nivel de la pleura visceral. Bien, características del volumen: escasa cantidad, decimos 0.1, 0.2 por kilo de peso. Un peruano promedio pesa 70 kilogramos, ¿cierto? 70 por 0,1 son 7 a 14 mililitros de líquido. Es una escasa cantidad, pero suficiente para permitir un deslizamiento suave entre ese pulmón que se va llenando de aire y el contacto que tiene con la caja torácica. ¿Tiene proteínas? Sí. Recuerden que la concentración de proteínas en sangre, porque con eso siempre lo vamos a comprar nosotros, en sangre más o menos tenemos 5.5, 7.5 gramos de proteínas totales. Aquí encontramos 1.5 gramos, es decir, menos de la mitad de proteínas que están en este líquido corresponden a lo que se encontraría a nivel del torrente sanguíneo normalmente. Tiene pocas células, y dentro de las pocas células que vamos a encontrar, si que nosotros analizáramos esa poca cantidad de líquido, vamos a ver un dominio de macrófagos, células mesoteliales y linfocitos. Vale decir que el escenario celular dominante son los mononucleares, no son los polimorfos nucleares. El soldado de batalla, como nosotros somos agredidos por cualquier tipo de pulso, la cabeza de las infecciones. Pero aquí, si nosotros obtuviéramos una valoración del tipo de células que encontramos, evidentemente van a ser mononucleares. Y si tuviéramos que hacer recuento, vamos a hallar que estas corresponden a menos de 1700 células por centímetro, por milímetro cúbico de esta zona. El área, ¿cuánto de área de superficie encontramos? Más o menos 2000 centímetros cuadrados. El aporte sanguíneo viene de las arterias intercostales, también es importante, porque en un escenario de trauma sobre todo podría haber alguna lesión de este tipo de limitación que tiene, y lógicamente perjudicar las fuerzas de Starling que van a generar una producción continua de líquido pleural, que también lo vamos a analizar en un momento. Linfáticos existen también aquí, que son determinantes en llevar a un equilibrio entre la producción y el drenaje del líquido que continuamente se produce. El líquido se está produciendo continuamente. Vamos a ver qué mecanismo involucra su producción y a través de qué otro mecanismo ese líquido tiene que salir de eso. Siempre está recircular. Existe drenaje linfático, existen poros en la porción caudal de la pleura parietal a nivel periférico y a nivel mediastinal bajo, predominantemente. Bien, entonces tenemos dos sistemas de drenaje pleural, porque encontramos linfáticos tanto a nivel parietal
como a nivel visceral. En las dos membranas hay linfáticos, pero hay una diferencia importante que tienen que recordar. A nivel de la pleura visceral, si bien es cierto hay una vasta red de linfáticos, estos no están comunicados con el espacio pleural. Es decir, si todos ustedes fueran pulmón nada más y esto fuera la caja torácica, la membrana que estaría rodeándolos a ustedes tiene linfáticos, sí, pero no están comunicados con el espacio entre la caja, pleura parietal y la pleura visceral. Hay linfáticos, pero no están comunicados con este espacio, con este líquido. En cambio, la pleura parietal tiene linfáticos y tiene estomas, orificios, en donde sí va a haber una comunicación con esos linfáticos. Por tanto, ya podemos desprender que entre la pleura visceral y la pleura parietal, quien drenaría el líquido que continuamente se produce sería la pleura parietal. Aquí están los estomas que vemos normalmente en la pleura, que son como sistemas de evacuación. Vean ustedes, en la zona más baja de la pleura parietal, a nivel costal, periférico, encontramos 100 estomas por centímetro cuadrado. Sin embargo, a nivel de la superficie diafragmática, recuerden que el pulmón asienta sobre los dos diafragmas, derecho e izquierdo, en esa cara hay 8000 estomas por centímetro cuadrado. Por tanto, si a mí me dijeran, dentro de toda la pleura parietal, ¿en dónde se concentra el mayor poder de reabsorción del líquido pleural que continuamente se produce? Evidentemente diríamos a nivel de la pleura parietal, pero que está en contacto con los diafragmas, porque ahí existe mayor concentración de los estomas. Aquí están los linfáticos, los canales que se establecen comunicación con el espacio pleural, y aquí están las 5 capas que histológicamente reconocemos a nivel de ambas pleuras. Tanto la visceral como la parietal tienen las mismas capas. Hacia la cara que está en contacto con el espacio pleural están las células mesoteliales, hay un tejido conectivo submesotelial, un tejido elástico superficial, otro tejido conectivo subpleural y finalmente una capa fibrosa profunda que se ve del pulmón en el caso de las pleuras viscerales. Una y otra son bastante similares, tienen las mismas estructuras. La diferencia, repito, es que la pleura parietal sí establece un contacto de drenaje entre el espacio pleural y la pleura parietal misma. Y dentro de la pleura parietal, repito, lo que está en contacto con los diafragmas es el más representativo. Bien, ¿qué hay de las células mesoteliales? ¿Cumplen alguna función? Porque cuando vemos la citología, el líquido pleural, si nosotros lo analizamos, vamos a encontrar células mesoteliales, macrófagos y linfocitos. Bien, estas células son escamosas y planas, tienen pocas organelas, la tasa de renovación es muy baja, pero pueden proliferar, es decir, puede aumentar su cantidad cuando tienen algún tipo de injuria o existe algún fenómeno inflamatorio. Vale decir, si en algún momento la cantidad de líquido pleural aumentase sobre lo que normalmente nosotros reconocemos y obtenemos una muestra de líquido, el aumento de células mesoteliales podría corresponder a una injuria, un traumatismo torácico, por ejemplo, una caída, un golpe, un accidente trágico, lo que ustedes quieran, versus un fenómeno inflamatorio. Sobre esos escenarios aumentará su tasa de recambio, porque normalmente ellas no se renuevan a una velocidad tan alta como otras estirpes celulares. Y aparentan la mera presencia de microvellosidades, que uno diría, estas deben absorber, pero en realidad las que absorben o absorben el líquido no son ellas, son los estomas, son los linfáticos que se encuentran a nivel de la pleura parietal. Este es un fenómeno inflamatorio. Esta membrana que rodea un pulmón ya crónicamente enfermo, vean ustedes, está engrosada, cuestión que no es normal, porque la pleura es como una membrana. La vemos engrosada, ya clasificada, con cierto grado de carnificación, lo que hay involucra ya un desorden proliferativo importante a lo largo de mucho tiempo, que en este caso corresponde a un mesotelioma, un tumor de esas células mesoteliales, que lógicamente al estar más adherido a un pulmón no le permite expandirse, atrapa el pulmón. Lógicamente mi paciente en el tiempo va a comenzar a hacer falla respiratoria. Bien, entonces el tejido conectivo, tanto en la visceral como en la parietal, tiene linfáticos, tiene vasos que van a nutrir a esas membranas y lógicamente van a crear gradientes en relación a las fuerzas de Stirling, tanto con la presión hidrostática como con la presión osmótica, para favorecer una producción continua de líquido. La pleura visceral ya sabemos que tiene
buena cantidad de fibras elásticas necesarias para la expansión pulmonar. El líquido que normalmente se produce es un ultrafiltrado. Tal igual como ocurre en otras estructuras en donde hay un ultrafiltrado, también aquí vamos a encontrar lo mismo. ¿A qué velocidad se produce el líquido pleural? 0,01 mililitros por kilo por hora. Vaya a ser un peruano de 70 kilogramos, son 0,7 mililitros por hora. Y eso se va recambiando continuamente. Bien, aquí vamos a valorar las fuerzas de Stalin, aquellas que están comprometidas con la generación de líquido en el espacio pleural. Por un lado tenemos la pleura visceral, aquí está el pulmón, por tanto, esta pleura está adherida al pulmón. Por otro lado tenemos la pleura parietal, caja torácica, hemidiafragmas, derecho e izquierdo, ambos con capilares, por tanto, en ambos se generan presiones hidrostáticas, ¿cierto? En ambos tenemos presiones hidrostáticas. Y también tenemos presiones oncóticas. Pero vamos a ver que existen sustanciales diferencias entre la pleura visceral y la parietal. Ven ustedes que la presión hidrostática en el lado visceral versus el lado parietal lleva un dominio de presión neta de filtración hacia la pleura parietal. La oncótica no se va a modificar. Por tanto, si ya sabemos de antemano que es la pleura parietal la que dominantemente va a drenar el líquido que se va a producir, también es la pleura parietal la que participa en la generación de ese líquido necesario para un deslizamiento suave entre el pulmón y la caja torácica. O sea, es dominante el trabajo que hace la pleura parietal, ¿sí? Por este aumento en la presión hidrostática que existe en relación a lo que ocurre hacia el lado visceral. Esos cambios, lógicamente, pueden verse alterados en algún momento según la presión que existe en el espacio pleural. Ya detallamos que la presión en el espacio pleural es negativa. Y cuando nosotros vamos a favorecer una contracción del diafragma, esa presión va a hacerse mucho más negativa todavía. En inspiración hay mayor presión negativa. Y eso definitivamente también va a cambiar esas fuerzas de Stalin, promoviendo una mayor producción de líquidos, si es que el escenario en donde se está desarrollando ese estímulo es intenso, ¿no? Mayor producción de líquido hacia el espacio pleural. Lo mismo acá, espacio pleural, la pleura parietal, la pleura visceral, y acá nos relata claramente la diferencia, ¿no? Un estoma conectado a un componente linfático, todo el líquido que está aquí va a drenar por acá. En cambio, hacia el lado visceral no hay comunicación de los linfáticos. Los tiene sí, pero no están comunicados. Esta de acá participa netamente gracias a su gradiente presión hidrostática versus lo que ocurre en el lado visceral con mayor producción de líquido. La oncótica no se modifica. En conclusión, pleura parietal favorece la producción de líquido y la misma pleura parietal va a drenar. Cumplen las dos labores. Lo mismo acá, la comunicación. Si me dicen este linfático está comunicado con el espacio pleural, yo digo de frente, esto es pleura parietal. Estos linfáticos no están comunicados con el espacio pleural, este es pleura visceral. Bien, entonces, la función general que tiene la pleura es permitir un movimiento de deslizamiento entre los pulmones relacionados a la caja torácica. Aquí vemos la caja torácica, se está graficando las membranas pleurales y aquí vemos los pulmones, que no ocupan todo el espacio pleural. Vean ustedes hasta dónde se extiende el espacio pleural. Los pulmones no ocupan todo ese espacio. Pero cuando estos pulmones se llenan de aire, tienen que deslizarse en contacto con esa membrana o esa pleura parietal y descienden para ocupar todo el espacio que ésta le puede faltar. Pero en ese fenómeno de expansión, ese contacto cercano con la pared torácica podría llevar adherencias que limiten su estado de rotación normal. Entonces, la poca cantidad de líquido que existe, 7 o 14 mililitros, favorece que este fenómeno no ocurra. Que a la par que el pulmón se va expandiendo, tiene contacto con la pared, tenga también la facilidad de poder retraerse sin inconvenientes, salvo que se esté desarrollando algún fenómeno inflamatorio. Entonces vemos la diferencia en expiración y en inspiración. Bien, la presión líquida desde los ápices hacia las bases definitivamente va a ir aumentando. Cada centímetro va a aumentar en relación a cada centímetro de peso pulmonar que se tenga de los ápices a las bases de los pulmones. Ya sabemos que a pesar de que hay una presión subatmosférica, o sea, hay presión negativa, como un chupón que trata de succionar el líquido hacia el espacio pleural, ese no se acumula.
Y no se acumula porque tenemos un sistema de drenaje linfático que está trabajando de forma efectiva a nivel de la pleura capital. Salvo que algo le ocurra al linfático, algo no permita que drene continuamente el líquido que continuamente se está produciendo. Pues nuevamente vemos las estructuras. Acá están las membranas, hay repliegues, se imagina hacia el pulmón y crea subdivisiones, las fisuras. En el caso del lado derecho son 3 componentes, lóbulos anterior superior, medial y posterior inferior. Y en el lado izquierdo 2 subdivisiones, pero una subdivisión que tipifica 2 lóbulos, uno anterior superior y uno posterior inferior. Bueno, al final de cuentas esos repliegues dan protección al pulmón y fenómeno de elasticidad para que éste pueda expandirse y retraerse sin inconvenientes. La caja torácica como sistema de protección, tanto en la cara anterior como en la cara posterior. Importante saber que hay una inervación sensitiva a través del nervio frénico, este de acá, que no se detallaba en el caso clínico, pero cuando hay acumulación de líquido en el espacio pleural, ese líquido es inflamatorio, irrita al nervio. Pero como este nervio no solamente inerva esta subcultura, sino también a la superficie externa del hombro, sea derecho o izquierdo, porque hay dos nervios frénicos, una manifestación también de que hay un fenómeno inflamatorio, acumulación de líquido en el espacio pleural, es un dolor en el hombro. Pero es un dolor referido, porque este nervio no solamente inerva a la pleura, sino también a las estructuras superficiales de los hombros, tanto derecho como izquierdo. Entonces, un dolor con tos, dolor pleurítico, tipo punzada, y ese dolor en el hombro para mí son señales indirectas de que está ocurriendo alguna señal de inflamación a nivel del espacio pleural, del lado que corresponda a la sintomatología que traiga nuestro paciente. Lado izquierdo y lado derecho, ¿no? Los recesos o espacios virtuales que no son ocupados en la expansión del pulmón crean la generación de algunos ángulos anatómicos, ¿no? El ángulo costo-diafragmático entre la costilla y el diafragma se forma un ángulo agudo. Normalmente este ángulo, si yo tomara una placa radiográfica, lamentablemente no podemos seguir el caso clínico, ya saben por qué. Hubiéramos visto que este espacio está totalmente negro, pero cuando hay acumulación de líquido veríamos que ese espacio se torna blanco. Es decir, una placa radiográfica podría implicar acumulación de líquido en pequeñas cantidades. La pregunta es cuánto de líquido puede implicar una placa. Noten ustedes que para que patológicamente, entrando a esto es lo normal, la patología para mí en lo que es espacio pleural corresponde a 2 fenómenos clásicos: neumotórax y derrame pleural. Hoy estamos analizando derrame pleural. Para que haya acumulación de líquido en el espacio pleural, tendría que ser la velocidad de producción de líquido 30 veces superior a lo normal. 30 veces más de líquido tendría que producirse para que haya un efecto de ganancia sobre lo que el drenaje linfático podría hacer. Tenemos que sobrepasarlo 30 veces más. Lógicamente, esto se incrementará si la velocidad de salida también está siendo afectada. Entonces, ¿qué factores pueden hacer que se desarrolle un derrame pleural? ¿Por qué aumentaría la producción de líquidos? Porque para que haya acumulación de líquido en el espacio pleural tendría que tener 2 componentes. O está aumentando la producción, o está disminuyendo el espacio pleural. Uno de los dos está fallando. A veces hay combinaciones de ambos, pero fisiopatológicamente hablando, si yo quisiera identificar por qué mi paciente está entrando con derrame pleural, yo tendría que definir: o hay producción en exceso o hay drenaje que está limitado por alguna razón. Vamos a ver lo que es la producción. Incremento en la formación de líquido pleural. 1. Que aumente la presión hidrostática. Hemos visto que las fuerzas de Stalin gobiernan cualquier producción de líquido abierto. Entonces, si la presión en el territorio capilar se incrementa, la presión hidrostática también lo va a hacer, por tanto la producción de líquido se va a incrementar. ¿En qué escenarios ocurre esto? Básicamente en falla cardíaca. ¿No? Falla renal con sobrecarga de volumen, mucho volumen de agua circulando, recuerden que el corazón claudica en su función. Fenómenos infecciosos, irritativos, que estimulan a la pleura a producir mayor cantidad de líquido. Que aumente la permeabilidad capilar, normalmente asociados a inflamación. Que hay aumento de fluido peritoneal. Uno dice, ¿pero por qué? O sea, agua en el abdomen podría ocasionar derrame pleural. Sí, ya hemos visto que a nivel de la etapa embrionaria existe una comunicación entre las 3 cavidades que van a dar lugar a los componentes de la caja torácica y de la cavidad abdominal.
Disminución de la presión pleural en casos de obstrucción bronquial, por ejemplo, son otros fenómenos. En el caso hay aumento de la presión negativa para que haya mayor producción de líquido. ¿Y en qué casos la absorción o el drenaje linfático se va a ver limitado? En dos condiciones: cuando la presión venosa sistémica se incremente o cuando los linfáticos estén afectados. Generalmente el linfático se daña cuando hay cáncer, cuando hay linfadenopatía o un desorden linfático primario. Al final de cuentas, algún desorden del territorio linfático. La pregunta es ¿por qué cuando aumenta la presión venosa sistémica? En la mañana analicemos esta diapositiva. Por el lado arterial ingresa la sangre a una presión hidrostática determinada. La oncótica, recuerden que no se va a movilizar, sigue siendo 25, 25, 25, ¿cierto? En el lado arterial la hidrostática le gana a la oncótica y el líquido comienza a salir hacia el intersticio. Pero conforme va avanzando, va bajando la hidrostática hasta que es vencida por la oncótica. Por el lado arterial sale el líquido, por el lado venoso tiende a recuperarlo, a reabsorberlo. Pero si existiera alguna condición en donde la presión en el territorio venoso, presión hidrostática, se incremente, esta presión hidrostática también va a estar incrementada, por tanto no va a haber capacidad de poder drenar el líquido. Entonces, condiciones donde la presión venosa sistémica se haya incrementado, también va a llevar a un fenómeno de desequilibrio de fuerzas de Starling que limite la reabsorción. Recuerden, cuando hablamos de manejo de volúmenes de agua, el principal sistema de drenaje es a nivel del sistema venoso y el otro lo constituye el sistema linfático. Entonces, el aumento de presión hidrostática venosa también conlleva el mismo fenómeno. Entonces, en general, ya para terminar esto de las pleuras, la parietal para nosotros es importante porque ella favorece la producción y también la reabsorción. La reabsorción a través de un sistema de linfáticos latentes que estén trabajando de forma continua. ¿En qué casos va a haber aumento de volumen? Cuando la presión hidrostática por alguna condición se ha incrementado. O porque comunicaciones que todavía se mantienen desde la etapa embrionaria llegan al líquido de la cavidad abdominal, en este caso al peritoneo, llegan al espacio pleural. O que este sistema linfático no esté trabajando bien, por fenómeno inflamatorio o por el fenómeno de algún problema neoproliferativo, un cáncer, por ejemplo, que obstruya el drenaje. Lo vamos a ver también en un video que está casi al final para que se entienda mejor este fenómeno. Bien, ¿qué efectos tendría para mí? Porque es importante valorar el derrame. ¿Qué efectos va a tener sobre el trabajo respiratorio, sobre los órganos que están a nivel de la caja torácica? Bueno, generalmente el pulmón al verse comprometido no tiene espacio ahora para expandirse. Recuerden que el espacio pleural rodea a ambos pulmones y si en algún momento hay acumulación de líquido, ese pulmón no va a tener espacio donde poder llenarse de aire. Por tanto, puede ir manifestando en el paciente fenómenos de dificultad respiratoria, la disnea, que no siempre acompaña todas las patologías, pero es una manifestación frecuente. La tos acompañará fenómenos irritativos, sea el diafragma de la vía respiratoria alta, sea por irritación del frénico, que a veces dado orden en el hombro, como el paciente dormente. Si hay mayor cantidad de líquido en mi diafragma que tiene una convexidad hacia arriba, va a tener tendencia a aplanarse, porque está acumulando volumen de agua. El diafragma va a tener tendencia a aplanarse. En tanto se aplane el diafragma, recuerden que el diafragma genera presión negativa, es el que va a hacer que haya un gradiente entre la atmósfera y el lecho alveolar, para que el aire pueda ingresar. Si el diafragma que está ahora plano, valorásemos la capacidad que tiene de contracción, este estaría disminuido. Por tanto, esa fuerza para poder ingresar el aire también se ve limitada y el paciente va a desarrollar algún grado de dificultad respiratoria. Lógicamente, como el pulmón ahora no tiene espacio para poder llenarse de aire, porque hay un componente líquido que está ocupando el espacio que él tenía para poder llenarse de aire, ahora no lo puede hacer, la capacidad pulmonar total, la capacidad vital funcional van a disminuir. Por tanto, la capacidad también de oxigenar la sangre va a ir de la mano con ese daño que el líquido pleural está teniendo sobre el pulmón. Puede tener la función cardíaca también, sobre todo si es masivo. Recuerden que los pulmones están rodeando al corazón. Si este fuera el corazón, este fuera un pulmón, allá está el otro pulmón, y acá hubiera líquido, y se va llenando el líquido, sigue llenando líquido, todas esas estructuras van a venirse hacia el corazón. Y si hay más líquido, van a empujar al corazón. Por tanto, ese corazón no va a tener espacio para poder llenarse de sangre adecuadamente. Van a perjudicar. Si es que es masivo, como hubiera sido bueno ver el caso, pero no lo vimos, ya saben por quién, hubiera generado algún tipo de problema sobre la parte cardíaca. Lo vemos acá, ¿no? Aquí no hay ningún inconveniente, aquí sí hay un derrame pleural en el tórax izquierdo,
a mayor cantidad de líquido, mayor compromiso de la función cardíaca, porque va a empujar a esas estructuras hacia el lado contralateral. Bien, entonces cuando nosotros valoramos un paciente cualquiera, decía hace un instante, tenemos que valernos de dos pilares, ¿no? La clínica, la historia de la enfermedad, el examen físico y el apoyo muchas veces de laboratorio o de máquinas. Bien, en la clínica el paciente viene con diferentes manifestaciones respiratorias. La paciente que les mencionaba es una de las que habitualmente viene con tos, dolor, dificultad respiratoria, estén adrenal, etcétera, etcétera. Las imágenes a la cabeza, la placa de tórax. ¿Quién más nos puede ayudar a determinar presencia o no de líquido? La ecografía. Y si tenemos dudas, la tomografía. Pero en ese orden vamos a ver primero una placa de tórax. Bien, decimos en la placa de tórax cuánto de volumen de líquido una placa de tórax puede detectar que está presente o no. Porque se han acumulado por lo menos 75 mililitros. Recuerden que veíamos un ángulo que se hallaba formado entre la caja torácica y el hemidiafragma correspondiente y le llamamos ángulo costodiafragmático. Normalmente ese ángulo está libre, pero cuando aparece blanco, ya significa que por lo menos ese paciente tiene 75 mililitros de líquido. Aquí, por ejemplo, este paciente empieza con una neumonía en el lóbulo inferior izquierdo. En algún momento la neumonía, fenómeno inflamatorio, irrita la pleura visceral, acompaña la pleura parental y existe una producción aumentada de líquido en el espacio pleural, y eso se ve reflejado al quinto día, como dice aquí, con la presencia de un derrame. El derrame que está ocupando espacio empuja la silueta del corazón hacia el lado contralateral. Aquí vemos la tráquea, esa columna negra que ven aquí, casi en la línea media. Pero con la presencia de líquido, ahora todo se está empujando hacia el lado derecho. Por eso hablamos de que un derrame importante en algún momento, en cantidad de riesgo, podría perjudicar la función de bomba del corazón, porque no permite que éste mantenga su localización anatómica convencional. Lógicamente perjudica tanto las fases de llegada como de inyección. Bien, el líquido que se vaya a acumular y que nosotros tenemos que analizar para identificar por qué se produjo, o sea, si es por sobreproducción o es por alteraciones en el drenaje, básicamente se puede categorizar en dos grupos. Es decir, ese líquido, si yo tuviera forma de estudiarlo, de tener una pequeña cantidad, lo podría agrupar en dos componentes. O se trata de un exudado o se trata de un transudado. O sea, mi primera labor, en otras palabras, identificado que mi paciente tiene derrame pleural, es hacer una punción en el tórax, sacar el líquido, una muestra y analizarlo. Y con el análisis definir, mi primera tarea es exudado o transudado. El exudado casi siempre va de la mano con un desorden inflamatorio, irritativo. En cambio, el transudado casi siempre va a ir con un desorden asociado a alteración de las fuerzas de estado. Es decir, alteración sobre la presión hidrostática generalmente del corazón, de su presión oncótica. O sea, todo lo que mantiene la presión oncótica que puede disminuir, cirrosis hepática, nefropatía, falla cardíaca asociada a la presión hidrostática, le conllevará un desequilibrio entre la producción y el drenaje. En cambio, los desórdenes inflamatorios o de neoplasias generan más una irritación de la pleura, estimula que haya una sobreproducción. Junto con el análisis de que si es un transudado o un exudado, cuando uno hace la toracocentesis, que es la prueba diagnóstica que nosotros hacemos médicamente, siempre pedimos analizar si el líquido estaría asociado a un problema infeccioso o no. Entonces pedimos una coloración de Gram y que el líquido vaya a cultivo. Estamos haciendo el procedimiento, tenemos el líquido, le decimos quiero que analices si aquí hay algún germen o no y que esta muestra me la cultives, buscando si crece o no alguna bacteria. El segundo componente a analizar es la esfera celular y la bioquímica del líquido. ¿Qué células hay aquí? Yo sé lo normal, pero me gustaría saber si ha habido algún cambio. Valoramos el color, el olor y la transparencia. Si el líquido que obtenemos es hemático, sale sanguinolento, yo tendría que definir a qué corresponde. ¿Por qué es hemático?
Una alternativa, si veo sangre, al momento de hacer la punción, diré, ¿estoy frente a un hemotórax o no? Hemotórax es el líquido que evidentemente corresponde a sangre, y tendría que ser el hemoglobina y un hematocrito. Nosotros lo tubo, lo centrifugo y valoro el hematocrito. Si el hematocrito es mayor a 50%, eso es un hemotórax. Si es menor al 50%, puede ser traumático. Recuerden, cuando uno hace la punción se mete entre las costillas. Y a nivel del borde inferior de cada costilla está viajando una arteria y un nervio. Si uno hace la punción en el borde inferior, puedo lesionar el lecho vascular arterial y yo mismo ocasionar un sangrado. Por eso es que la punción se hace en el borde superior, lejos del paquete vasculonervioso. Bien, igual valora el hematocrito. Si al contrario el líquido es lechoso, purulento, mi primera sospecha es que se trata de un empiema, una infección grave a nivel del espacio pleural. Si el olor es pestilente, porque también tenemos que oler el líquido, podríamos estar frente a una infección por anaerobios. Si es turbio, normalmente el líquido cuando uno lo obtiene, por eso es importante ver el caso clínico, es un color amarillo, como la orina, pero un poco más claro. Amarillo citrino lo llamamos nosotros. Pero es claro. Pero si mostrara cierto grado de turbidez, esa turbidez podría ser o porque hay mucha célula inflamatoria, o porque hay detritos celulares, esas células mesoteliales, o porque aumenta la cantidad de lípidos a ese nivel. Ahora, ¿cómo yo podría distinguir si se trata de uno o de otro? Hablar de leucocitos es hablar de fenómeno inflamatorio, de infección. Y hablar de lípidos es hablar de otro desorden. ¿Cómo el lípido, cómo la grasa va a llegar allí? En el campo pulmonar izquierdo hay una estructura de recolección de grasas que nace en el tubo digestivo y drena hacia el ácido. ¿Recuerdan cómo se llama ese conducto? El que transporta grasas en la sangre. ¿Cómo se llama ese conducto? Es el conducto torácico y está en el lado izquierdo. Toda la carga de kilomicrones que viene desde el intestino viaja por el cargado de grasas, viaja por allí y drena hacia el ácido. Está acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces yo necesito en un paciente determinado introducir una vía de acceso a una vena que está dentro del tórax. Y si me meto por el lado izquierdo, buscando esa vena, a veces pincho ese conducto, lo he pinchado, le he hecho un orificio y todo el contenido que tenía se vacía hacia el espacio pleural. Mi paciente no tenía nada con ingresó, pero con las horas hace falla respiratoria. Le tomo una placa y veo que el campo pulmonar izquierdo está velado, está blanco. Le meto la aguja y sale un líquido lechoso. Mi pregunta es, ¿ese líquido lechoso será por lípidos o será por infección? Porque el aspecto me dice, parece infeccioso, pero también puede ser lípidos. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Centrifugar la muestra. La centrifugo. Si al momento de centrifugarla queda un sobrenadante, ese es pus. Pero si luego de centrifugarla sigue lechoso, son lípidos. O sea, el análisis, en otras palabras, que yo le haga ese líquido de aspecto lechoso, que para mí puede ser pus o puede ser lípidos, me va a definir si estoy frente a uno u otro escenario, la centrifugación. Otras pruebas que le pedimos, a ver, kilotones por ejemplo, otras pruebas que pedimos, glucosa, pH, deshidrogenasa láctica y proteínas. Estas dos últimas son importantísimas, porque me van a ayudar a mí a determinar si estoy frente a un exudado o transudado. En nuestro país es obligatorio pedir estudios de BK y adenosín de aminasa. ¿Por qué? Porque la causa infecciosa más frecuente asociada al derrame pleural en nuestro país es la tuberculosis. Entonces, de cajón, un paciente entra con tos, dolor torácico, placa con derrame o alcoholafía que dice el líquido, le metemos la aguja, estamos obligados a mandar a analizar para el estudio de bacilo de Koch. El test de adenosín de aminasa. Esa enzima es una enzima que se produce a mayor recambio celular.
Recuerden que el dominio aquí son los mononucleares. Cuando estas células se van multiplicando en gran medida porque hay un fenómeno infeccioso, el ADA aumenta. Eso es una prueba indirecta para decir que estamos frente a una tuberculosis extrapulmonar, en este caso a nivel pleural. Y el cuarto frasquito, porque estamos frasco 1, grano y cultivo, frasco 2, citoquímico, frasco 3, BK y test de ADA, frasco 4, busquemos neoplasia, busquemos cáncer. El cuarto frasquito vaya a anatomía patológica, para ver si en ese líquido hay células tumorales o no. Entonces, en otras palabras, yo tengo un paciente con sospecha de derrame pleural, le pido una imagen. La placa no lo ve, le pido una ecografía. La ecografía no le ve, le pido una tomografía. Hay derrame. Si tengo la opción de obtener muestras, lo obtengo. Y cuando lo obtengo, tengo que definir, ¿estoy frente a un exudado o trasudado? En ese camino voy valorando el líquido para cultivo con infecciones, citoquímico, que el citoquímico para usted le va a decir, ¿es exudado o trasudado? Repito que el exudado es un fenómeno inflamatorio, va con la infección, por eso pido gran incultivo. BK también va con infección, por eso también pedimos ese estudio en relación a que fuera un exudado. Papa Nicolau Block C porque generalmente los tumores dañan el trabajo de los linfáticos y esto me ayuda a definir por qué se está acumulando el líquido en ese paciente. Entonces, se tiene que un paciente en azul en realidad es rojo, entonces tenemos un pulmón derecho que no se expande completamente porque hay líquido que lo está rodeando y no le da espacio para expandirse, por eso disminuye capacidad pulmonar total, disminuye capacidad funcional pulmonar. Entonces hay líquido aquí, la placa no es líquido, pero si nos hubieran dicho este paciente tuvo un traumatismo, se cayó, mi primera sospecha, se cayó y el líquido es un hemotórax. Pero nadie nos dice nada, solamente vemos un paciente con falla respiratoria, me duele, estoy con dolor, le tomamos la placa, hay derrame, metemos la aguja y sale sangre. Yo digo, ¿será hemotórax o no? ¿Qué tengo que hacer? Centrifugarlo para hacer hematocrito. Más del 50% es un hemotórax. ¿Y por qué es importante? Porque la sangre tiende a coagular. Si yo le meto una agujita simplemente, esta sangre va a tapar la aguja, no va a salir. No me va a servir de nada meter la aguja que sea. Tengo que colocarle un drenaje torácico, a veces doble drenaje, con varios orificios como vemos aquí, porque la sangre va a tener tendencia a tapar cada uno de ellos y evitar que haya un drenaje continuo. En el escenario de hemotórax, obligados estamos a colocar un tubo de drenaje torácico, porque la toracocentesis convencional no va a conseguir nada. Este es un líquido, ven ustedes, lechoso, de un paciente. En ese momento yo me tengo que pensar, ¿esto será grasa o será pus? ¿Qué tenemos que hacer? Centrifugar. Si sigue igual, son grasas. Si es sobrenadante, se trata de infección. Bueno, valoremos ahora sí en relación al citoquímico, porque mi tarea es definir el líquido que estoy definiendo. ¿Es un trasudado o es un exudado? ¿De qué me valgo para decir si es uno o es otro? Bueno, recordad que los trasudados son fuerzas de Stalin que se han alterado. Juegos de la presión hidrostática versus alcohol. En cambio, en el otro fenómeno, el exudado, hay un compromiso netamente inflamatorio. En el trasudado las membranas no están enfermas, ellas no son las culpables. Busque la causa en corazón, en hígado, en riñón, alguna alteración entre la cantidad de proteínas que existen o la presión hidrostática que se tiene que mantener en algún momento. Por ahí busque las causas. En el exudado, en cambio, la membrana está inflamada. Generalmente va de la mano con una infección o con algún tipo de neoplasia. ¿Qué ocurre allí? Aumenta la permeabilidad. Se estimula mayor producción de líquido pleural. Los lechos capilares están dañados, generalmente es un problema local. Algo está pasando allí. Es decir, la causa está sentándose en el mismo pulmón, en las membranas. Algo está ocurriendo. En cambio, en el trasudado es una causa ajena a él. El que mueve la sangre, corazón. El que elimina el exceso de agua, riñón. El que favorece el poder oncótico, o es hígado o es riñón, o una cirrosis, generalmente un síndrome nefrótico, por ejemplo. ¿No? Aquel que me perjudique las fuerzas de Stalin. En eso pensamos en los trasudados. En los exudados nos concentramos, ¿habrá alguna infección? ¿Habrá un problema tubular? Por eso, cuando juntamos los 4 frasquitos, vamos buscando infecciones y neoplasias. Bien, Life, hace muchos años, definió una serie de criterios
con el citoquímico que me ayuden a mí a definir esto que estoy viendo, ¿es un exudado o es un trasudado? Y determinó que para que usted responda a esa pregunta, el líquido que tengo en mis manos es un exudado o trasudado, usted tiene que valorar dos pruebas: cantidad de proteínas en líquido pleural y en sangre, junto con concentración de deshidrogenasa láctica. La deshidrogenasa láctica o lactato deshidrogenasa es una enzima intracelular. Tiene una concentración en sangre, también tiene otra concentración en otros componentes de fluidos corporales. Bueno, ¿qué me dice la deshidrogenasa láctica? Que hay recambio celular. Las células se están reproduciendo. Cuando hay inflamación y nuestros polimorfos nucleares tratan de defenderlos, se tienen que multiplicar rápidamente para contener el avasallador avance del enemigo. Entonces en ese escenario van muriendo, por tanto van liberando DHL. Entonces, a mayor inflamación en el espacio pleural, mayor producción de DHL por destrucción de las células inflamatorias. Habría, por tanto, un aumento en la cantidad de deshidrogenasa láctica en el líquido que yo estoy analizando. ¿Pero qué me dice la ley? Compare usted. Hay dos comparaciones o una relación. En primer lugar, el radio o relación entre la cantidad de proteínas en el líquido pleural partido proteínas en sangre. Cuando nosotros vemos la cantidad de proteínas, decimos, ¿cuánto tiene proteínas? 1.5. ¿Cuánto hay en sangre? 5, 6, 7 gramos, ¿cierto? Entonces, menos de la mitad, menos del 50% es la relación que normalmente nosotros vamos a tener de 0,5. Entonces nos dice acá, si la relación es menos de 0,5, por ejemplo, en líquido pleural hay 1 y en sangre hay 3, es menos de 0,5, eso es un trasudado. Si la relación entre DHL en líquido versus DHL en sangre es menor a 0,6, eso es un trasudado. Si la cantidad de DHL, solamente dosar DHL solito en líquido pleural, es menor a 2/3 el límite superior normal de lo que está en sangre, eso es un trasudado. En otras palabras, si la cantidad de proteínas en líquido pleural versus lo que está en sangre es mayor a 0,5, exudado. La relación DHL en líquido pleural con DHL en sangre mayor de 0,6 es exudado. Si es mayor a 2/3 el límite superior normal en sangre de DHL, eso es un exudado. 1 de 3 me dice es exudado. Entonces, con esos criterios usted define exudado o trasudado. Me sale que es un exudado, ¿su trabajo cuál es? Busco infección y busco neoplasia. Me sale que es un trasudado, ¿su trabajo cuál es? Fuerza de estado. Me dejo entender entonces, cuando yo me enfrento a un paciente con derrame pleural, uno, confirmar diagnóstico, saco la muestra, analizo todo y valoro proteínas totales con proteínas en líquido, DHL en sangre, DHL en líquido. Hago las relaciones y valoro solamente DHL. Basta un criterio, más de 0,5 en relación a las proteínas, más de 0,6 en relación a DHL, o más de 2/3 el límite superior normal en sangre en relación a DHL, ya me dicen 1 de 3 es exudado. 1 de 3, membrana inflamada, o membrana infiltrada por alguna neoplasia. Con eso ya dirigí mi arsenal diagnóstico a la búsqueda de este fenómeno. Para eso me sirven los criterios de la. Y aquí nos dan ejemplos, ¿no? En esta revisión de New England que hace el AGE en el año 2006, han hecho otra revisión en el año 2016 también. Recuento celular. Normalmente no encontramos polimorfonucleares. ¿Qué pasa si me sacan la muestra citoquímica y me dicen alta cantidad de polimorfonucleares? Generalmente acá pienso en infección bacteriana, porque no es lo habitual. Si al cambio hay alta cantidad de mononucleares, pienso en un problema de largo tiempo. Pero en nuestro medio, que salga exudado y las células salgan a predominio mononuclear, yo sé que ese es macrófago o linfocito, ese es tuberculosis al control lo contrario. Cuando se revise farmacología de la tuberculosis, van a ver que existen diferentes especies de bacilo de Koch que tienen poblaciones diferentes y que el macrófago tiene un rol relevante en el control de la multiplicación de este bacilo de Koch. Bueno, si hay un dominio mononuclear para nuestro país, es tuberculosis y tuberculosis local. Coloración de Gram, normalmente no hay gérmenes ahí. El hecho que los encuentre Gram positivo o Gram negativo me orienta también a pensar en un problema infeccioso. Hematocrito, ya les dije, más del 50% es hemotórax.
sea, sale contenido hemático, sanguinolento, tengo que centrifugar la muestra. En un tubo de ensayo veo, si es más del 50% es un hemotórax. Cantidad de glucosa. Recuerden que el líquido pleural es un ultrafiltrado. La concentración en sangre es muy similar a la que se encontraría en el líquido pleural. Valores bajos son sugerentes de un fenómeno infeccioso inflamatorio. Recuerden que el fenómeno infeccioso consume glucosa. A mayor infección, mayor caída de la glucosa. Por eso nos hablan de valores bajos. El pH también es determinante. Nos tienen que decir pH, sobre todo cuando hay sospecha de un exudado. ¿Por qué? Porque todo pH menos de 7.2 nos debe hacer sospechar en que no es un exudado simple, sino que se trata de un empiema. Y el empiema es el peor escenario de un exudado. Que nos salga un pH bajo es un dato que nos debe separar las orejas, porque este cuadro se podría complicar. En un momento no decimos por qué. Los triglicéridos igual, concentraciones altas nos dicen que puede tratarse de un kilotórax, esa lesión en el conducto torácico. Dosaje de amilasa, también un fenómeno inflamatorio abdominal con infiltración a nivel del páncreas puede llevar también un aumento a nivel de la concentración de esta enzima. Bien, ¿por qué les decía lo del pH, lo de la glucosa? Porque un porcentaje de exudados, fenómeno inflamatorio de la pleura, pueden evolucionar al empiema. ¿Y qué es empiema en términos sencillos? Es pus en el espacio pleural. Este es un paciente fallecido. Vean la cantidad de líquido que está acá, eso es un empiema, es pus. Ha atrapado al pulmón también, un fenómeno inflamatorio severo de la pleura. Vamos a ver cómo es que evoluciona un empiema. Antes de que llegue esa etapa final con la muerte del paciente, el empiema pasa por 3 etapas. La primera es la exudativa. Se inflama solamente, no sé por qué no captura bien la señal de la imagen, pero en todo rojo donde está el pulmón. Este es pulmón sano, esto de acá como una capa blanca adherida, es la fase exudativa. Está comenzando a inflamar la pleura. Luego viene la etapa fibrino-purulenta con compartimentalización del espacio pleural. Hay tanta inflamación que se generan membranas dentro del espacio pleural. Por ejemplo, si yo hiciera una toracocentesis a este nivel, de repente la cantidad de células inflamatorias sería muy escasa. Podría tomar como resultado como algo normal. Pero notamos que hay una membrana que ha tabicado, ha separado el contenido, que puede ser muy diferente al que se encuentra en la parte baja, donde hacer otra toracocentesis encontraríamos gran cantidad de células inflamatorias, gran cantidad de detritos celulares, con gran consumo de glucosa, con gran caída del pH. Un resultado aquí va a ser totalmente diferente al que encontrásemos aquí. Y como se generan estas membranas, hacer una toracocentesis no me llevaría a evacuar todo el contenido, porque la pus es tan densa que no saldría por una aguja convencional. Igual que en el hemotórax, estaríamos obligados a colocar un tubo de drenaje torácico. Entonces aquí vemos una efusión paraneumónica. Siempre un paciente con neumonía evita la pleura, hay derrame. Cuadro sencillo, le tomas pH más de 7.2, le tomas glucosa más de 60, DHL menos de 1000. Son las 3 variables que siempre debemos valorar para definir si se trata o no de un empiema. Mientras el pH esté más de 7.2, tranquilo. Mientras la glucosa esté más de 60, tranquilo. Mientras la DHL esté por debajo de 1000, estamos tranquilos. Pero si en un control evidenciamos que el pH está menos de 720, que la glucosa está menos de 60, o que DHL es más de 1000, sospecha que se trate de un empiema. Y si tienes sospecha de empiema, tienes que colocar tubo de drenaje. Porque si no lo colocas, esa pleura va a atrapar al pulmón. Ese pulmón ya no se va a expandir. Vas a quitarle, vas a dejarle con una secuela importante, si es que no la muerte, al paciente que ha padecido este trastorno. Bien, este video resume toda la clase, absolutamente todo lo que hemos hablado, ¿no? Dirigido básicamente a lo que es el espacio pleural. Así que atentos, porque aquí va a ser mucho más ilustrativo de lo que he sido yo. Aquí vemos entonces a los pulmones que tienen una membrana que los cubre, la membrana visceral, y otra que va tapizando las paredes de la caja torácica y ambos en diafragmas, y hay una pequeña cantidad de líquido. Cuando decimos 0,1 a 0,2 mililitros por kilo de peso, ese líquido permite ese deslizamiento suave entre el pulmón que se va llenando de aire y a la par favorece su retracción elástica normal gracias a la presencia de pilas elásticas que son dominantes en la pleura visceral. Aquí está una videotoraposcopía. Ahí vemos al pulmón que se expande, se acerca a la caja torácica, pero no se pega a ella, porque esa pequeña cantidad de líquido permite un deslizamiento suave.
¿Ya? Hay diferencias entre ambas pleuras, ya lo vimos ya anteriormente en relación a su histología. Aquí vemos ese deslizamiento sin mayor perturbación de la mecánica pulmonar, salvo que exista algún fenómeno inflamatorio. Ya, más o menos nos dan la cantidad, cuánto tenemos, ya les dije 0,1 a 0,2 mililitros por kilo de peso. Una pequeña cantidad, nosotros no lo podemos detectar por radiología siquiera, vamos